Magnus Carlsen dio un golpe en la mesa contra Buques, pero ¿fue esto un acierto o un error? Bueno, todo el mundo habló de eso y parece a priori que es como que está mal, ¿no? Porque eso de patear el tablero cuando tienes al rival enfrente. Pero ¿qué tal si revisamos y vemos primero cómo llega a ese lugar y luego nos preguntamos si acaso en realidad puede ser que haya hecho lo correcto? Porque nos vamos a remontar luego más de 70 años atrás a un campeonato del mundo y quizá mantener esas emociones dentro no fue lo correcto en ese día. Bueno, vamos a mostrar un caso muy histórico del ajedrez. Misma situación ajedrecística, caballos dando vuelta y uno que no pateó el tablero, pero que le quedó esa angustia quizá durante toda la vida Ahí dentro. ahí dentro. Yo soy David Martínez, entrenador de ajedrez, más conocido como el Divis, y voy a aportar la parte ajedrecística, mientras que Yo soy Mariano Sigman, yo querría aportar la parte ajedrecística, pero no la voy a aportar por razones obvias. Pero bueno, hace hecho 25 años de neurociencia y de estudiar las emociones humanas y a ver qué sale de esta mezcla. Así que vamos a intentar hacer un vídeo original y vamos a intentar profundizar en ese momento. Así que sin más, Mariano, vamos al vídeo y empezamos desde el principio de esta partida entre Guques con Blancas, campeón del mundo, contra el número uno mundial, Magnus Carlsen. Sí, digamos para los que no lo saben, que se habrán algunos, que Gukesh es campeón del mundo quizá porque Magnus no quiso serlo. Uh -huh. Magnus en un momento se aburrió o no tuvo la motivación para seguir en esta carrera. Gukesh es el campeón y por supuesto a Magnus eso, por más de que él se haya retirado voluntariamente, le debe incomodar jugar con alguien que lleva el título que él siente en algún lugar que él debería tener. Y siempre ha habido, son estas partidas donde Magnus, que sabemos es una persona que, además de ser un ajedrecista increíble, es un gran competidor y maneja muy bien las emociones, como todo el mundo tiene algún lugar donde patina y creo que hoy encuentra su lugar, ¿no? Claro, está en el día en el que se enfrenta por primera vez en ajedrez clásico contra el campeón del mundo con 18 años, más joven de la historia, y él quiere demostrar, ¿no? Quiere demostrar en algún caso, le había ganado en la primera ronda y dice, a ver si le vuelvo a ganar, le meto 2-0 y demuestro que soy superior a él, ¿no? En alguna forma marcar terreno. Primer detalle que hablábamos, vamos a pararlo aquí. Hemos visto a un Gukes que llega antes, se le ve relajado y Magnus llegando siempre ligeramente a tarde Creo que es la o actitud para no. psicológica de cada uno. De hecho, me parece que este corte es bueno justo. Gukesh está jugando, o sea, lo mismo que dijimos le pasa a Magnus, imagínate a Gukesh. Uh -huh. Tiene 18 años, es campeón del mundo. Él sabe, él dijo cuando termina el campeonato del mundo que Magnus es mejor. Pero Claro. bueno, él es el campeón. Esto pasa en muchos deportes, que el campeón muchas veces no es el mejor, es el campeón. Evidentemente es buenísimo, pero está todo el mundo mirándolo. Y mientras todo el mundo lo mira, Bukele está ahí como, parece que muy tranquilo, ¿no? O sea, se lo ve como... Y esto no es casualidad, Uh hablábamos, -huh. tiene, además de todo un equipo de entrenadores de ajedrez, se ha hecho muy conocido que tiene un psicólogo que Uh se llama, nos reíamos, se llama Paddy Upton. -huh. Para arriba. O sea, es el tono, ¿no? ¿Sabes? Como los nombres que te condicionan, hay nombres Sí, que estás obligado, el tipo que se llama Uptone es el sí. que te lleva el tono para arriba, ¿no? Pues Paddy Upton lo hace meditar a Gukesh, lo ves ahí con la niña al lado, que lo está mirando a Carlsen, y Carlsen llega con una posición, como siempre, ¿no? Mucho más una posición de fuerza, una posición Dominante. Uh corporal -huh. dominante, llega tarde, es su estilo, Uh muy -huh. correcto y eso, pero desde ese lugar ahí se encuentran, ¿no? Un tío que está meditando con un tío que dice, aquí estoy yo. Sí, la parte también de me tienes que esperar, ¿no? Me haces esperar es también un parte de psicología, ¿no? Podríamos decir. Yo no sé si lo hace a propósito, eso debes saber tú más que yo. Él lo hace mucho. O sea, ha llegado tarde, famosamente, en Uh partidas de -huh. Blitz en las que llega con minuto y medio, tarde. Y puede ser que eso lo ponga en una posición Yo creo que él evita llegar pronto. No es que llegue tarde, entonces evita llegar antes de hora. No, jamás le gustaría estar 5 minutos esperando y sentado. Y entonces al ajustar a veces pues se le van unos segundos para arriba, para adelante. Como modo también de decir, bueno, cuando llegue se empieza, ¿no? Bueno, así empieza entonces Gukesh casi en su estado meditativo y Uh-huh. arranca la partida, ¿no? ¿Qué pasa, Divis? Sí, Cuéntanos más o menos bueno, por la partida hay que decir que fue es una bastante española. favorable a Magnus. Una posición, si vamos a ver por aquí, de apertura que diría ligeramente Esto no favorable pasa, por, ¿no? por el estilo. Esto es El análisis. la berlinesa, más tranquilito, estilo muy, muy de Carlsen. Y hay que decir que le llega a superar en el medio juego
en lo que se supone que es superior, que es estratégicamente. Es decir, vamos a encontrar que las piezas de Magnus, por ejemplo, vamos a verlo por aquí, están mucho mejor colocadas. Un cabo en F4, alfil en D3, torre en B4, está imponiendo su estilo, que es dominio de la comprensión del ajedrez superior a la de un Gukes, que es su punto flojo ahora mismo, no tiene ese toque, y por lo tanto yo creo que Magnus reforzaba aún más es decir, te gané en la primera ronda, soy mejor que tú, muy, muy arriba, creo que es lo que estaba viviendo. Algo, si me permites meterme un poquito en el Sí, ajedrez, y tú me. Yo porque sabes que hago esto porque tengo como ese mucha anhelo de pasión. poder comentar algo que en realidad no sé comentar, ¿no? Pero hay algo en esta partida, están estos peones en E4 y D5, los peones blancos que están en el medio, que ocupan el centro, que ganan un montón de espacio, pero al mismo tiempo se los ve que están medio solos, son vulnerables. Hay un caballo que lo defiende, o sea, un peón defiende al otro y el peón que está en E4 está defendido. Hay un momento un poco antes de la partida en el que Magnus mete este alfil en D3, que es atípico un poco, ¿no? Que el alfil se meta por atrás a atacar la cadena. No, no completamente decir, no es que no pasa nunca, Pero es raro, pero claro. y Gukesh lo permite, ¿no? Entonces hay un momento en el cual realmente Gukesh dice, bueno, aquí tengo mi centro, y Gukesh, que es un gran calculador, piensa que lo va a poder defender, y Magnus va muy finamente a las entrañas de la posición. Y veremos, de hecho, en un rato que esos dos peones se los va a comer, uno tras Eso del es, otro. claro. Si avanzamos un poquito, Es- hacemos, digamos, Vamos saltando poco a poco y vemos cómo Ukes mantiene durante unas jugadas ese peón de más, que es difícil de ver, que es, oye, está claro que estos peones son débiles, que estás activo, pero Ukes también puede pensar, oye, tengo un peón de más, ¿por qué voy a estar peor? Es ahí donde Magnus demuestra esa comprensión. No busca nada concreto, pero el tener mejores piezas va a hacer que esos peones sean tan débiles y poco a De hecho, poco. vemos que la barra ya Claro, da una clara ventaja a Magnus. eso es. O sea, Los módulos son capaces de calcular tan adelantado que sí que ven esa ventaja de Magnus, pero seguramente fuera del top 5 o 10 mundial, muchísima gente no daría en esa posición ventaja a Magnus porque no es tan fácil. Realmente cuando uno tiene un peón de más, siente que puede tener otras debilidades y dice, bueno, tampoco estaré peor. pero está en un duelo muy fino, ¿no? Está en un duelo de Sí, alturas. ¿No? Me has dado la taza te he dado la taza del Magnus, que ya está un poco enfadado, y vamos a verlo. Magnus, ahora paremos aquí, ¿no? Están los dos jugadores tranquilos, concentrados. 100% dando todo en el ajedrez. Eh, Magnus siendo Magnus Carlsen, teniendo algo más de tiempo que su rival, y digamos que hasta aquí le está saliendo todo muy muy bien. Pero ahora llega el terreno también de Guqués y por el que se ha hecho famoso. Es la capacidad de lucha. Y esto también podríamos volver a que aparte de que lo tenga de forma natural, el trabajo con el psicólogo ha tenido que influenciar mucho. Buques aguanta no solo en esta partida, sino en general mucho mejor que el resto de la gente. Y hay un momento dado que ya no es, entre comillas, suerte. Cuando aguantas siempre, cuando te pasan muchos milagros, es por algo, ¿no? Sí, pero hay que decir que de otro lado hay otro titán, que Claro. por eso los dos son campeones del mundo, ¿no? O sea, está el ex campeón del mundo, que no ha perdido un solo match hasta que decidió dejar de jugarlo, y del otro lado uno se olvida, un niño, efectivamente, que con Eso. 18 años gana un campeón del mundo, con campeón del mundo un poco criticado porque el nivel no fue tan alto, pero ganó un torneo de candidatos contra todos los mejores jugadores. Entonces, evidentemente, tiene un temple increíble. Me hace acordar como cuando jugaban Djokovic y Federer, ¿no? O Nadal, que era, tú ves dos cabezas que a cualquier otra le ganarían muy fácil, pero que cuando chocan entre ellas son dos bombas termonucleares, ¿no? O sea, son este. Y aquí efectivamente pasa un poco eso, es como están los dos que no quiebran, ¿no? Uno Sí. enfrente del otro. Y Magnus, una cosa que también es como conocida, muy conocida en el mundo ajedrecística, justamente es esa competitividad que tiene para algo que en el ajedrez hay un dicho muy famoso, que es que una de las cosas más difíciles es ganar las partidas ganadas. Eso pasa a veces también en la vida, ¿no? Porque hay un momento que tú dices, bueno, se ha hecho lo más difícil, ahora me falta solo lo más fácil. Es el match point, pero ahí te tiembla todo. Y hay Sí. muchos, y lo digo en primera persona al plural, porque yo soy el primero, que en esa situación nos agarra miedo, vienen todos los fantasmas, y dices, no puedo perder esto, y mientras, en vez de estar pensando en el tablero, empiezas a pensar en lo que no tienes que pensar, y se te va la Eso partida. es, sí. Las partidas donde tienes una ventaja estratégica, es decir, que tienes una ventaja que tienes que transformar a largo plazo, que no tienes combinaciones, son quizás psicológicamente las más interesantes. Porque hay dos partes. Una, lo que has dicho, el miedo a ganar es muy habitual. Anda, que le estoy ganando a este. Anda,
que si le gano voy primero y entonces mañana me tocaría estar viviendo otro momento y también todo lo contrario. Bueno, tengo ventaja, esto ya lo gano fácil. Es como el momento clave donde hay que trabajar la psicología porque es donde más gente se va. Obviamente, Magnus sabe esto, pero lo muy interesante, y me ha gustado que hayas sacado el tema del tenis, porque podemos estar viviendo el mismo momento en cierta forma. Es decir, Federer, que era más mayor, cuando llegaban los pequeñitos, tenían que demostrar que estaban a su nivel. Es decir, en los primeros años de Federer, bueno, pierde una vez contra Nadal. Bueno, no pasa nada. Claro, cuando empieza a perder ya dices, oye, porque Federer era la técnica, la todo, la magia, ¿no? Y el otro fue el que tuvo que sacar, y luego Djokovic el que tuvo que sacar poco a poco. Ahora es Buques el que está empezando. Es que tiene ahora 19, campeón del mundo con 18, y él tiene que demostrar si es esa capacidad de resistir, la puede demostrar contra el mejor. Muy Y interesante. diga, algo más del contexto que también pensé a raíz de lo que decías. Magnus permite una cosa que es espectacular, que es como de una honestidad apabullante, ¿no? O sea, el tío en las entrevistas a mí me encanta, porque realmente dice lo que piensa y lo dice. Entonces, a veces justamente es chocante, ¿no? Porque puede decir cosas y puede a veces hablar muy bien de uno, el día siguiente hablar del mismo mal, porque un día dice lo que piensa, otro día dice lo que también piensa. Y digamos que con Gukesh, en ese sentido, en su estilo, ha sido un poco duro. No duro personalmente, no agresivo, no. Pero, por ejemplo, cuando él comentó el Campeonato del Mundo fue muy crítico. Eh, creo, y luego creo, y esto te lo tiro a ti como observador también de ajedrez un poco más lejano, pero hay algo de los grandes deportistas que es cuando ven a uno de su clase, ¿no? Que es muy bonito cuando tú ves que, por ejemplo, no sé, cuando lo que pasa con los ajedrecistas, con Julio Granda, con Ivanchuk, con los genios, que tú ves los músicos de músicos, los magos de magos, los ajedrecistas de ajedrecistas. Y claramente Carlsen, cuando apareció Firulla, él tuvo algo que él lo vio, de hecho yo lo vi cuando él entrenaba y él decía, mientras resolvía los problemas, estaba trabajando al mismo tiempo haciendo blitz. Y tú lo ves a Carlsen que dijo, como, este es uno de los nuestros. O sea, Yeah. como, y yo creo que con Gukesh, él genuinamente esto no es, él todavía no lo siente, cree que calcula muy bien, evidentemente es buenísimo, no hay duda, lo respeta, pero no lo ha invitado todavía al Olimpo afectivo. Y, Eso. y yo creo que eso es algo que claramente Gukesh lo debe sentir, que todavía no lo... Sabes, muchas veces tú haces esto porque quieres que te quieran ellos, o sea, tú quieres que Ser te reconocido, reconozcan y que claro. digan, o sea, eres un genio. Y Gukesh, ¿qué más puede hacer? Tiene 17 años, gana una Olimpiada con 27 puntos sobre 28, sale campeón del mundo, y aún así todavía no lo han invitado afectivamente, digo, o sea, me parece que Carlsen no lo considera todavía Totalmente de acuerdo, sí. como le pasaba cuando, por ejemplo, Carlsen cuando jugó contra Caruana el campeonato mundial. Yo creo que Carlsen, si perdía eso, no estaría contento, pero hubiese perdido con alguien que sabía que podía perder. Cuando jugó con Nepo, a él lo que le mataba es que él pensaba que Nepo no podía ganarle, porque él siente que es francamente Sí. mejor. Y yo creo que con Gukesh le pasa lo mismo, y es algo que eso evidentemente a Carlsen lo pone muy nervioso, cuando él siente que tiene mucho que perder, porque tiene que demostrar que es mucho mejor que este, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver algo que creo que no pasa nunca y que empieza ahora más o menos, que es ¿Qué que es? Carlsen empieza a patinar. Eso es. A ver, yo lo que creo que le pasa a Magnus es que los resultados de Guques, que son buenísimos, bueno, son extraordinarios, de lo mejor de la historia, porque es lo que decimos, 19 años con 18 campeón del mundo, siendo el mejor en la Olimpiada, arrasando, casi no puedes haber demostrado más. Él dice, bueno, vale, los resultados están muy bien, lo que no me convence es tu juego. ¿Y por qué creo que piensa eso? Porque la debilidad de Buques es ese juego posicional, es ese entender la posición. Es como, vamos, para que lo entienda la gente, es como si un futbolista digas, bueno, vale, este chico juega muy bien, pero ¿cómo puede ser que no controle bien el balón? No me imagino. Pepe. Claro. Pepe, ¿no? Es un gran defensor, pero tú lo ves y dices, o alguno de estos defensores torpes que dices, o sea, Claro, hay cosas técnicas, Gattuso. eso es, que no me puedes fallar, sí. O un delantero, eso que dijeras, vale, mete goles, no sé ni cómo los mete, no me gusta, porque tienes que hacer este regate bien o tienes que ser más estético. En Argentina había uno que era Martín Palermo, un Eso jugador de es, Boca, eso es. que la Martín, gente pensaba que era un eterno que tenía suerte, o sea, pero que nadie claro. lo veía como un virtuoso. Y Exactamente, luego sí. ves los números y dices, bueno, no puedes meter. En cierta forma, Buques tiene esa garra y esa capacidad de aguantar que es muy desagradable para los rivales.
porque parece que le vas a ganar, pero no le acabas de ganar. Parece que esta vez que sí, pero no le acabas. Se agarra, pero antes, sí, como en esta partida, sí que comete esos errores posicionales, que estoy seguro que a lo largo de su carrera va a mejorar, porque repito, tiene 19 años y quizás se ponga hasta a un nivel cercano en esa parcela Magnus, pero como aún los comete, Magnus dice, bueno, es que no te puedo mirar igual si haces estas jugadas. Si posicionalmente no entiendes la posición tan bien como debería un campeón del mundo. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que hay una cosita más que voy a agregar, que es el tema de la intuición. A mí me parece que Magnus, como otra clase de jugadores, admira, y esto es una cosa que tiene mucho que ver con la admiración humana en general. Puedes pensar como Federer y Nadal, ¿no? O sea, el talento contra el esfuerzo, ¿no? Y Gukesh es un tío que calcula mucho, pero cuando lo pones justamente en ajedrez rápido, donde no puede calcular rápido, o blitz, digamos, en tiempos muy cortos, es como que no tiene ese feeling que Magnus siente que él tiene más que nadie, Sí. que es que en un segundo te puede decir algo. Entonces, yo creo que eso también es parte que hay una, si tú piensas como, bueno, luego hablaremos de Bronstein o como de Tal, o sea, de jugadores que no eran a lo mejor los que, los que mejor calculaban, pero que tenían ese halo de magia, de Sí. inspiración, jugaban muy bien rápido, se les ocurría algo enseguida. Y yo creo que ese es un club, ¿no? Es un club el que claramente Gukesh no está. O sea, Gukesh es un... Todavía no, claro. Todavía no. Es que es muy Y Firuya interesante. sí. Firuza, digamos que lo tiene casi natural, también porque creo que ha jugado mucho más blitz de pequeño y el talento le ha hecho aprender de esas partidas, dónde van las piezas, qué estructuras son mejores, comprender todo mientras juega casi sin darse cuenta. Ukes, yo creo que ha jugado mucho menos online, es más alguien que ha trabajado muchísimo el cálculo, el dinamismo y juega otro tipo de ajedrez muy distinto. Pero hay que decir, pues se va a poner el ejemplo de Fischer, ¿no? Fischer, digamos que es el que come en la misma mesa de Magnus y Kasparov en la discusión del mejor de la historia. Hay tres, y fuera de esos tres, creo que no hay nadie que opine que es alguno de esos tres. Fischer a los 19 años. Bueno. Yo tal, pero da igual. Ah, O sea, bueno. da igual, pero Perdón, ahí sí, o sea, no, no voy a argumentar mucho a favor de eso. Pero Fischer a los 19 años no tenía nada que ver con el de más adelante. O sea, tuvo que aprender muchísimo. Entonces, claro, si vieras las partidas de Fischer con 18 y 19 años, tú dirías, bueno, ¿cómo vas a pensar que este es el mejor de la historia? Bueno, el de ese momento no. Vete a las partidas del 70-72 unos años después y ahí dices, ah, vale, ahora empecemos a discutir. Por eso digo, vamos a ver las partidas de Buques en 2030, nadie lo sabe. Solo ahora sabemos que Buques, vale, admitimos que tiene esos defectos, pero a cambio tiene muchas virtudes que le hacen puntuar, conseguir muchas cosas y hacer jugadas muy precisas cuando la partida se decide. Ahora avanzamos, pero antes de eso, un quiz que me acabas. Te voy a poner frente a la espada y la pared. ¿Cuántos años es campeón del mundo Gukesh? Lo veremos. ¿Cuál es tu feeling justamente? Uf, ¿Tú crees que es un campeón largo o crees que es o crees que es un yo campeón? creo que va a ganar uno más y va a perder el siguiente. Pero todavía yo creo que va a hacer una defensa. O sea, ¿qué tiene? Va a ser un Sí, campeón sí, que quedará en la historia no como uno ocasional, sino como uno que habrá marcado una epoquita, por lo menos, una pequeña sí, sí, época. sí. Yo creo que va a hacer una defensa todavía buena porque me parece que tiene ese gen competitivo muy duro. Y de hecho, Vamos a verlo ahora como claro, veamos mi apuesta su... va a ser que el que le quite el campeonato del mundo a Buques va a ser menor que él. Menos, Que el de menor, menor edad. Es decir, que si el campeonato del mundo lo disputa contra Caruana, contra esto, les gana. les gana Yo tengo un candidato. Patrio. Faustino, ojalá. Pero, Tengo, pero bueno, tengo, 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 tengo un candidato para dentro de 5 o 6 años. sí, para eso faltan años. Pero Sigue la partida. bueno, aquí está ese momento que queríamos señalar, donde hace rey F6 Magnus, objetivamente una jugada buena, pero podríamos intuir que algo falla, porque vamos a pasarlo. Rey F6, dentro que sea buena, ya complica la partida comparando con que podía hacer caballo E6 y no dar ningún contrajuego. Porque vais a ver ahora que la partida se vuelve un poquito fuera de control.
O sea, él se va con el rey muy adelante, hace una variante, cuando a lo mejor podemos decir, ¿no? Que tenía, ¿quieres ponerla? O Sí, la podemos que tenía, en mostrar vez de rey aquí. F6, un caballo Este E6, caballo podía retroceder a E6, quitabas la casilla G5, quitabas C7. que son las dos vías de ataque y de Sí, contrajuego del... y yo creo que con esa jugada lo normal es que hubiera ganado más o menos sencillo la partida. Él hace rey F6 para quitar el salto a G5, pero permite que la torre se active y su idea es, vamos a verlo, es eso, activar, aunque deja que le coman F7 y todo, ir con el rey. Esto No, que no es es, la primera vez que lo hace, a él le gustan estas excursiones y se siente muy confiado cuando las calcula bien. esto funciona mucho en los principios, es decir, él cambia el chip, estás en un final, el rey activo en el final, está muy bien, pero aquí es donde vamos a terreno buques. La partida se complica, hay golpes y Buques está aún perdido, pero juega muy preciso. Ahora hay que decir que en esta fase, incluso con 2 minutos en el reloj, el juego de Buques se vuelve muy preciso dentro de lo humano, ¿vale? Porque a veces lo preciso no es hacer la mejor jugada de ordenador. Lo preciso es lo que te dé más opción de equivocarte, lo que complique más, lo que ponga mayor resiliencia para que en un momento dado cometas errores, ¿no? Cada una de estas fotos a mí me también permite a la gente a que no nos mire a nosotros, ¿no? Que mire como la concentración, ¿no? De cada uno. Hay algo muy bello, ¿no? Como también simplemente en el... Fíjate que ganamos parado al azar, ¿no? Y ves una determinación de los dos que están... Quizá Magnus jugaba también, fíjate que le quedan 4 minutos, antes le quedan 12, o sea, ya empieza a estar apurado de tiempo. Y a lo mejor él también se manda ahí pensando que con poco tiempo él le tiene mucha ventaja a Gukesh y le tiene menos fe. A lo mejor lo subestimó un poquito. Sí, no, yo creo que está jugando por técnica, haciendo realmente las mejores jugadas Sí, posibles sí. en este caso. Pero aquí yo le daría el mérito a Buques. Mm. Es porque sí que es Claro. difícil justo dar el jaque donde hay que hacerlo, activarse de esa manera. Realmente, visualmente, yo veo esta posición y te digo, es que está completamente perdido. Porque tiene un peón de menos, le están tocando le están tocando, está el caballo y la torre coordinando contra el rey. Aquí, eh, yo creo que pues, mucha gente diría, "Buah, 99% de veces Magnus gana esta partida. Sí. Más tiempo, pero es lo que digo. Aguantas, haces las Hay que mejores, apretarle la torre, ¿no? Creo que le va. le hace torre F2, le juega bien Magnus, Ese es el error, parece, ¿no? Ese F6 creo que pero no jugada está muy, hecho. claro, jugada Está muy hecho a ver. natural en un momento tocando el caballo, pensando, bueno, no me tocas en F7, luego estoy viniendo con el rey. Realmente, más allá de la valoración de la máquina, lo que digo es que visualmente parece muy feo. Tiene todo bien. Entonces, yo diría que hasta el momento Magnus está jugando muy bien, como es nivel Magnus. Oye, se puede cometer pequeños errores, el ajedrez es complicado. Y Gukes, que se quedó muy mal, está aguantando realmente como el campeón del mundo que es. También, como has dicho, qué interesante es fijarse, los dos no retiran ni un segundo, ¿no? A mirar el tablero. Incluso de momento, tú notas los nervios en. No, Eso te iba a decir, no son los nervios. Para mí, acabo de pensar un buen experimento que me gustaría hacer, que es sacar fotos. Imagínate que tú solo ves la foto Ujú. y no estás viendo la evaluación ni la posición. Y te pregunto la evaluación de la posición. Muy interesante eso. Y solo ves la cara de cada uno. Yo lo veo más preocupado a Magnus en este momento que a Bukello. O sea, si yo tengo que leer quién está mejor. Fíjate que yo diría que la mirada de Magnus es como que está buscando más entrar a matar. Me parece que Es el león que... eso es, está yendo ahí a dar el golpe y yo creo que sí que no y el otro está muy concentrado, pero le veo en una actuación más pasiva. Vamos a ver cuándo cambia eso. Hagamos el Claro, ejercicio de ir mirándolo, ¿no? O sea, esto lo estamos haciendo en tiempo real, ¿no? Pero sí, vamos a ir viendo si... O es, sea, es en un muy, momento va a cambiar, ¿no? sí, Muy abruptamente, de es muy hecho. Pero interesante esto, saliéndonos un poco de los temas, porque esto lo he visto mucho en campeonatos de niños con sobre todo madres, ¿no? Bueno, eso daría para mucho, ¿no? A veces creo que las mujeres son más hábiles a la hora de leer las emociones, sobre todo incluso de los hijos, que se sientan por ahí y dicen, bueno, yo sé la posición, yo sé cómo va,
sin Con toda la verla, cara. esto yo no sé jugar, pero bueno, veo a mi hijo, ¿cómo no voy a Sí, saber sí. cómo siente a mi hijo? Y Te aciertan, dice ¿no? más 2.7, Claro, más ¿cómo está? 2.7 test de Claro, tablero, está o sea, acertando, no sé, tiene dudas, se el está módulo, es el proponiendo, claro. módulo, sí. No, dice, yo sé qué está pensando él, porque es mi hijo, y mientras que, claro, otros que no estén acostumbrados tanto a verlo, pues Pues vamos a ir viendo ahora que vamos a focalizar un poquito más en este. Mira, le queda un mm, minuto a Magnus, a 30 segundos a Gukesh. le está dando los Y jaques. todavía por ahora va bien, hasta que vamos a ver ahora en un momento que Sí, hay un momento crítico, ¿no? Donde Magnus se pasa de frenar, sí, ¿no? lo que ha hecho Magnus hasta el momento, técnicamente muy normal, le cambia una torre, pero ahora facilita que el avance de los peones, pues en un momento dado vengan. Es decir, tú ya desde aquí tienes pensado, bueno, tengo los peones, quiero ganar con estos peones, ¿no? Que es importante que, digamos, voy a ganar con estos peones y son los que me van a dar la victoria. Y Pero a entonces, cambio de eso, digamos que Gukesh se puede comer alguno de los peones de F6 o G6 por ahí y avanzar con los suyos también y va a generar contrajuego con eso, ¿no? eso es. Que de hecho eso terminará siendo importante en la Pero partida. Magnus había calculado bien que contra este jaque tocaba la torre y entonces no le deja capturar todavía, ¿no? Máxima resistencia de Gukesh, los dos concentradísimos, defiende la torre. Esta jugada la han alabado mucho. Y ahora Magnus le hace D5 sacrificando ese peón, pero pensando, oye, el peón de D, ese es el que está ahí, es el Corre, que me corre, va a dar ¿no? la Corre, partida. corre, Aquí fíjate, aquí como ya dice el FO, corre, corre plátano. corre plátano, ¿no? Ahí se pone Magnus en el corre plátano. Eso es. Ahora nos vamos a fijar solo en Magnus, cómo le comen y vamos a ver el gesto, cómo le cambia en unos segundos. Aquí concentradísimo, aún echado para adelante. El otro se remanga. Sí, ya Ya ve una luz por primera vez en... Ojo, ya no es ese cuerpo pasivo. Y ahora, a ver cómo lees tú este cambio del cuerpo de Magnus. Ahí. Sí, se muerde el dedo. Por eso hay una cosa muy... es un laboratorio, ¿no? De todas estas microemociones y donde vas viendo... Claro, todo esto pasa en minutos donde exactamente ese es el punto donde el otro entiende. Hay un momento donde entiende eso. Nosotros habíamos hecho un experimento hace 1000 años en el que encontrábamos que antes de hacer un error, en muchos casos hay un cambio en el latido cardíaco, que el jugador mismo ni siquiera registra. O sea, con Juli Leone, que era una maestra femenina de ajedrez, Qué bueno. que fue una postdoc en el laboratorio, vinieron maestros a jugar, maestros buenos, o sea, buenos jugadores de ajedrez, y veíamos eso, ¿no? Pero que justamente es un momento que es como una cosa donde tú detectas, cuando digo tú, el cerebro detecta alguna señal de peligro, pero uno todavía no es consciente de eso, ¿no? Pero hay un momento en el que te das cuenta Que de algo. repente, y muchas veces de repente entiendes que algo ya no está tan bien como pensabas. Y es interesante porque hay una especie de pequeño punto de no retorno que es lo que estamos... Para mí esa es la anatomía de ese segundo bello de Es esto que estamos mirando, ¿no? El momento en el que en el- Carlsen pasa de la tensión victoriosa a las dudas a la y. angustia de la supervivencia Eso es. y a la desesperación. Y claro, y aquí ya es cuando, aparte de ajedrez, se te pueden venir otras dudas. Se me está escapando, como dices, latido un poco más fuerte. Porque no lo ve tan claro. Nos ayuda la evaluación, la misma máquina ya dice que esto ya empieza a estar igualado y Va con sus peones. él hace torre La torre F8, F8, claro. toca el caballo, le dan el jaque, ya dudas en la jugada, ¿no? Bukesh, mira, Bukesh asciende, ¿no? Hace ese Sí, gesto de sí, 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 sí. sí, muy interesante. Típico, ¿no? El típico gesto de... que Claro, es un gesto cómo, muy cómo típico de... estaba, bueno, de hecho lo podemos poner para que se vea cómo está aquí Guques y cómo estaba echado más para atrás hace un momento, ¿no? Es decir, ya está yendo para adelante claramente. La verdad Estamos es haciendo cómo es la serie esta de servicios secretos que detectan ahí en que serie, sí, ¿no? ¿no? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? No, muy famosa. El del CSI, ¿no? CSI, eso, exacto. Estaba haciendo el CSI. Si tuviéramos una regla, me podríamos medir a la Sí, distancia a la que exacto, el sí. tablero está, ¿no? Me gusta que ya haces un experimento y esa mente Sí, y experimental de ahora medir. fíjate cuántas veces Magnus va a mover y fíjate que más va a mover que le están dando jaque. O sea, tiene que mover el rey, ha ido 4 veces a mover el rey. Dudas. ¿Y qué me dices de esta postura ahora de Magnus? Sí. Ya están cambiando, ¿no? Ahora es lo que diría, si preguntáramos a alguien entre esto y esto, tranquilamente nos podrían decir la mayoría de la gente, aquí ya con qué se está ganando, ¿no? Y sin embargo todavía no ha ocurrido, ¿no? Va a pasar un poco como lo que has dicho, es el ambiente ya
Es el cambio de la tendencia, ¿no? Como pasa en Eso es. economía y pasa en Ujú, muchas, ¿sabes? Cuando las cosas empiezan a mejorar, ujú. como cuando tú te sientes muy mal y te empiezas a sentir un poquito mejor, todavía no te sientes bien, pero ya ves que sales, ¿no? Y entonces ahí Ujú. te envalentonas. Ahí está Bukesh. Ahí también sería interesante ya trabajarlo desde el punto de vista psicológico, es decir, si tú sabes que estás entrando en barrena, ¿no? Si sientes que estás perdiendo el control, ¿qué consejo le darías Bueno, eso los tenistas a no él? hacen mucho, ¿no? O sea, el tenis, el ajedrez y todo eso es lo que Ujú, se llaman, son juegos marcovianos, ¿no? Y un juego marcoviano es un juego que no depende de la historia de cómo ha llegado a ese punto. O sea, una ujú, posición, eso no es cierto en cualquier situación de la vida, pero en el ajedrez tú tienes la posición y salvo saber si has enrocado o no has enrocado, que son detalles de la historia de la partida, o si ujú. te han dado un jaque y entonces ya no puedes enrocar, ese tipo de cosas, pero que forman parte de la posición, solo que no visibles. La Ajá, mejor jugada no importa de cómo tú has llegado ahí. La mejor jugada solo depende de la posición que tú tienes en ese momento. ajá. Lo mismo pasa en el tenis, o sea, si tú estás sacando 40-15 en el tercer set, da Mm, igual si has llegado levantando, claro, volviendo. Sin ujú. embargo, para nosotros es muy difícil abstraernos De la de que estaba historia. mejor y he venido aquí, o de que estaba peor y he llegado aquí. Ujú. Entonces, mucho del trabajo psicológico en el tenis, y yo creo que debería ser parte fuerte del trabajo en el ajedrez, justamente es quitarte, razón por la cual muchas veces los ajedrecistas se levantan, hacen Ujú. una especie de Reset, ¿no? reset, ¿no? O sea, Ujú. como que miras la posición desde otro lado, tratas de verla justamente desprovisto de la historia, porque además, que es otra cosa también, bueno, tú que eres entrenador la desconoces mucho mejor, ¿no? Pero tú estás ganando una partida en un momento que tienes que entender que ha cambiado la realidad y que ya no estás jugando a ganar, estás jugando... Eso es. Pero, Ujú. pero lo que quiero decir es, sería muy distinto si a Carlsen le diesen esta posición de cero, como un estudio y un problema, que si le dan esta posición viniendo de todo lo que ha venido. Eso Y a es. un Carlsen, que es buenísimo, está contaminado por algo que no debería estarlo, que es la Ujú. historia de cómo estaban hace 8 jugadas. Claro. Lo mejor que él puede hacer es mirar la posición objetivamente y pensar cuál es la mejor jugada en esta posición, que es lo que él en este momento no está haciendo y vamos a ver en un rato que definitivamente no lo va a hacer porque ahí es donde ya un poco pasado no sé, toda esa De la burbuja. podredumbre de haber dejado perder una partida ganada, se la juega a todo o nada. Claro, él está queriendo ganar, Él quiere ganar una posición que ya no está que ganada. ya no está tan claro. Muy interesante eso. Y vamos a ver, rey uno, caballo de 7 y llega el momento importante, ¿no? Vamos a ver todos los gestos, tiene 47 segundos, va pensando y hace caballo 2. Diría que con convicción, ¿no? Realmente, vamos a ver el momento. La realiza con convicción, es una Y jugada sí, perdedora. aunque luego hace un gesto como de que muerde la... Hay que decir que caballo de 2 entrega una pieza, ¿no? Eso es. Para los malos como yo. Claro, aquí Por más obvio que sea, sí, hay igualdad material, hay que decir, ya si mueves la torre te van a comer aquí y la partida acabaría en tablas. Y entonces caballo de 2 es un cálculo de sacrificio de pieza, pero con estos peones él confía en ganar. ¿Vale? Si no pensara que va a ganar, no movería caballo 2, quitaría la torre y haría tablas. Es decir, como la opción normal da tablas, la que elige no es para tablas, porque él sabe que está arriesgando, sino para ganar. Y de hecho, bueno, pues por eso la hace con convicción. Yo que he visto bastante el vídeo, yo no le he detectado un momento donde él realmente tienes razón. Sí, sí. pierde. Bueno, es que si no, no lo haría, ¿no? O sea, No, si justamente él quiere está tablas, ahora... quita una Hay una torre. cosa del falso optimismo, ¿no? Justamente, que es otra cosa que los... Esto es muy típico en los principiantes, en mí. O sea, yo hago todo el tiempo, o sea, yo creo que juego como tal, pero, o sea, sin serlo. Entonces hago todo el tiempo sacrificios infundados que llenos de ignorancia. O sea, la ignorancia te permite hacer eso, que de repente torre por G6 y no tienes más piezas, pero tú sientes que has Estás reventado una atacando. torre contra una cadena de peones y cuando lo haces con convicción, porque si no, no lo harías. O sea, es como todas las grandes cosas de la vida. O sea, tú te lanzas. O sea, uno no se casaría si tiene dudas de casarse en el momento. Eso. O sea, en ese momento tú te olvidas De todo de y va todo para y adelante. vas. Entonces, yo creo que Carlsen ahí tiene una duda en el que él debe ver que tiene un bailout, como una salida no sé cómo se dice en castellano, que tiene una vía de escape en caso de que no gane. Evidentemente algo no vio bien o otra vez confiará en su intuición, tiene muy poco tiempo. Y yo creo que el gesto ese que hace es, me la juego. O sea, es Voy, un sí. juego, por eso creo que es un gesto que es un pelín de principiante, un poco Ujú, Rubén Felgaer, el pájaro que vosotros ujú. decís, o sea, que ahora aparecerá porque como que él siempre tiene esta cosa, ¿no? O sea, si vas a sacrificar una pieza, o sea, sacrificas a un peón,
sacrifícalo. Si lo sientes, sacrifícalo. Pero si sacrificas una pieza, Pieza, calcula. claro. Porque estás sacrificando una pieza. Y que es algo que me lo dice a mí justamente porque yo tengo esa cosa muy naif de decir, la sacrifico. Mi impresión es que Carlsen aquí por un segundo pierde ese temple de ese sentido del peligro Ujú. y confía demasiado en su intuición y dice, la sacrifico. Y Sí. ese para mí es el gesto que está haciendo ahí, De que es un gesto de ya venir a 180 pulsaciones, de todo lo que nosotros estamos viniendo, ¿no? De una partida. A lo mejor estamos sobreanalizando. Hay que decir, pero desde el punto de vista ajedrecístico, pasan dos cosas más. Ahora, cuando entran en el final, vamos a ver que el caballo tiene una ruta para volver. O sea, el caballo 2 ha calculado, por supuesto, torre por E2 y caballo por F8. Pero cuando el caballo está en la casilla F8, que es donde va a estar ahora mismo, vamos a ver, torre por, rey por, caballo por F8, él avanza el peón y él piensa que le pueden comer el peón de G6. qué mala. Claro, porque D3 no tienes el jaque en F4, piensa que le comen en N5, D2 y gana la partida. Bien. Es decir, si este peón no llega a estar en G6, si llega a estar en G7, él hubiera calculado la otra ruta, Claro, muy que bueno. es, Muy que bueno. es rara. La ruta que vamos a ver en la partida es yendo con este caballo hasta 4 en un momento, al otro lado del tablero. Es muy original, es raro. Muy bueno, muy bueno. Y eso, el comer, entonces estoy seguro que calculó caballo por G6 y calculó H5. Y se olvidó, también tenía poco tiempo de calcular lo otro, que ahí es donde digo que entra Buques y sus méritos. Es que estos chavales, porque ya es casi un estilo, digamos que piensan sin prejuicios, sin estos principios, no se dejan llevar, piensan como máquinas. Entonces él busca, oye, mi caballo tiene que parar ese peón y es donde encuentra realmente una maniobra que no es tan fácil. Claro, no piensa cosas como el caballo está lejos. No, dice, O sea, ¿llega calcula. o no llega? Eso Punto, es. sí. Bueno, No hay semántica en el. ya le vemos concentradísimo, tirándose para adelante. Carlsen todavía no está en pánico, ¿eh? O sea, no parecería que. A lo mejor cuando le juega caballo de 6 Sí. ahí se da cuenta. No me acuerdo Sí. cuándo es el momento que él. Creo que es mucho más adelante, es lo que no entiendo. Yo no fui capaz de descubrir en qué momento Magnus, ya más allá del final, se da cuenta de que va a perder. Si alguien dice el segundo, que lo deje ahí en los comentarios para verlo, porque Sí. aún sigue con confianza, pero es lo que digo, fíjate cómo ha venido caballo 6, ha venido con el caballo C5 y le hace rey E3, ahí está, Esa es la jugada muy atípica, ¿no? esta Sí, te jugada, vas muy lejos, vas yendo. claro, Y vas ahí porque en realidad vas a B2, donde controlas desde lejos la casilla de coronación. eso es. Pero es una maniobra fantástica, el Sí. caballo estaba en F8. Y además de eso hay que ver que no pase lo que Magnus va a intentar, que es ir con el otro. Porque tú dices, vale, paro el peón de D, pero luego tengo el de E que está también ahí nomás. Claro, pero esa jugada yo creo que es la que se le escapó a Magnus y la que gana la partida. A ver si en este momento Magnus hace alguna cara, que no. Vamos a verlo, porque caballo 4 es la jugada. Que pasarlo con la cámara así como. No parecería. A C4, como dices, viene por el otro, pero ya le estás dando tiempo. Avanza. Yo me acuerdo cuando de esto, creo que ahí se preocupa. Sí, aquí ya hay pestañeo. Ya tengo poco tiempo, tengo que mover y se me está yendo este peón. Sí, ahí está mordiendo los labios. Ahí ya está, ahí ya él sabe que. O sea, Magnus tiene que saber que esto. Sí, aquí ya está obviamente en una posición muy crítica. Caballo B2. Tira el peón ahí por los nervios un momento. Y este jaque ya que gana, aquí ya es fácil. Mira lo Bukesh. Sí. Aquí creo que es interesante ver lo Bukesh, ¿no? No. Como. Ahí, vamos, antes de entrar. Espera, hicimos un spoiler ahí pequeño, pero. Antes de entrar, fíjense todos en Buques. Que hace como un. Vamos, ¿no? Ahí Así, dice así, que sí, y él sí. ya. Y aquí ya. Él ya sabe que ha ganado, de hecho, avanza, ¿no? Y aquí Magnus abandona y pasa la famosa escena, que es la que nos trae aquí. Sí, Que es pero esto, ¿no? para entrar en el debate de la famosa escena, también vamos a entrar en que Buques hace algo que nadie le va a criticar, ni nosotros ni nadie, que es algo también físico de afirmación, ¿no? Es decir, para mí el golpe encima de la mesa es parecido a lo que hace Buques. Lo de Bukesh es mucho más sutil. Claro, sí, es mucho más sutil, mucho más pequeño. Y Carlsen no lo ve, pero es de la misma índole, justamente. Eso es. La misma. La emoción me está El tío haciendo. le está ganando a Carlsen, o sea, ¿qué quieres? Que se quede, o sea, es como. Eso es. Que se quede. Lo vimos al principio, estaba meditando, pero hasta el Buda saltaría ahí. O sea, si yo le gano a Carlsen, salgo corriendo, hago 800 millones de kilómetros y vuelvo, o sea, es como. Sí, está apuradísimo de tiempo.
tanto que aquí digitalmente le ponen como si estuviera cero, es decir, ha habido ahí un error de unos segundos y tal, y hace ese gesto que podrías decir, oye, técnicamente no hay que hacer gestos en la partida, pero lo comprendemos, ¿no? Vamos igual a poner un detalle que acabo de ver. Si me prestas el mouse, Divi, se va esto, ¿no? Un segundo nada Sí, más. uy, No, déjalo donde está. Yo voy, vale. bueno. Quiero mostrarte esto que me parece bonito, ¿no? Tiene la dama, o sea, están todas las piezas aquí. Ajá. Él tiene la dama aquí, porque en el momento que esta dama la cogió cuando jugó H5, la Ya agarró. está O sea, pensando, mira, ya cuando está jugó pensando. H5 se trajo la dama, pero fíjate cómo están todas las piezas. Y él ya tiene su dama lista por si Corona en algún momento que Ya la está pensando tiene. ahí en... Que la había traído hacía unas 7 jugadas, la sacó y ahí va a dar la estocada final, ¿no? Sí. Y aquí avanza y fijaos que Buquet dice sí, Viene con el se rey, Magnus refuerza y abandona, Magnus... ahí está, y golpea el tablero. Y esto es lo que creo que tenemos que analizar con cuidado a partir de aquí, ¿no? Sí. Porque expliquemos un poco aquí lo que pasa, ¿no? Ujú, Esto se hizo muy famoso, muy viral, ujú. Vale. y como con cierto escándalo, ¿no? Como el campeón del mundo Sí, es decir, va. Magnus hace algo que no se debe hacer dentro de esto, ¿no? Rompe esto, la tranquilidad dentro y porque sus emociones le salen, ¿no? Es decir, aquí digamos que lo correcto es Dar la mano. dar la mano, abandonas, felicitas al rival y ya está. Pero sigamos un poquito, en silencio. Yo seguiría un poquito para que la gente vea lo que pasó luego, que es lo Sí. que menos se ha dado. 10 segundos más, porque en 10 segundos van a pasar un montón de cosas. Vamos a ponerlo y luego Luego volvemos. lo hablamos. Pongamos los 10 segundos que siguen y los comentamos, porque aquí, o sea, todo el mundo ha cortado esto, ¿no? Como ¡pah! Y Sí. además porque Buquet salta un poco, o sea, como que es normal, porque da un buen golpe. Mira aquí cómo lo mira, es interesante, ¿no? Y como lo está mirando en una cara. Sí, él sabe ya que... Y aún así se sorprende. Pero dejemos porque lo que pasa luego es muy interesante. Si te parece, lo dejamos 10 Vale, segundos y lo comentamos. vamos a ver. Muy bien. Aquí y otra Otra vista. toma. También se ve. Pero esta está bien, porque estaba donde queríamos. Ahí está. Y vamos a ver. Ahí vuelve, firma, que es lo que vimos recién. Ponen los reyes como se ponen. Otra toma más, mira, ¿ves? Claro, esto está hasta La la verdad es que puta. Y aquí... dice, además dice noruego, ¿no? De lo que dicen. La pucha que peche. Sí, hay ¿Cómo que... será la puta? Este montaje de decir de Chelbex India, la verdad, fantástico. Y el Y detalle que querías este es el más llegar... bonito, sí. Aquí viene una cosa. El otro se queda pensando, tranquilo, y ahí pasa Carlsen. tomando aire. Mordiéndose, ¿no? La esta ahí. Y lo Le da una felicita. palmadita, ¿no? Un crack. Sí, Y esto es que es lo que pasa ahora, ¿no? Como sí, esos no, mira, cortes. fíjate, le mira, ahí Que le quiere que... pegar, parece que le quiere pegar en realidad, no está aquí, pero No, claro, él lo mira pues, como para felicitarlo está de y espalda que se está... en su trip. Bueno, es bonito el gesto que se está mordiendo la mano, en plan, también es un gesto totalmente nervioso, ¿no? No sé ni interpretarlo, ¿no? Pero mordiéndose la mano de los nervios, ¿no? Yo quiero decir mi opinión que para mí Carlsen es un crack. Es un crack Ujú, como campeón y que hay algo que fue un poquito. Esto ya es como una opinión, ¿no? Pero ujú, a lo mejor cada uno tiene su opinión en esto. Para mí, creo que un mundo en el que tienes derecho a equivocarte un poco y en ujú, el que no le puedes pedir a alguien lo imposible, ¿sabes? O sea, estás jugando contra Buquet, un partido larguísimo, 5 horas, de un nivel de estrés tremendo. ujú, Tiene una partida ganada, se le va la partida, la fue perdiendo y tiene un segundo exabrupto en el que además ni siquiera le pega a la mesa ujú. y acto seguido le da la mano, firma, ordena a los reyes, felicita y le da una palmada al rival. Sí. Yo vi un vídeo que fue lo que me dio ganas de Magnus después, que Ujú, a lo mejor luego lo traemos, en el que él habla ya en frío tiempo después y él dice, la verdad que no voy a pedir perdón por esto, porque yo siento que no lo hice mal, o sea, y yo es lo que quería decir, y ahora me gustaría como que discutamos y argumentemos ujú, esto, que está bien lo que él dice, que está bien, y al revés, creo que un mundo en el que creamos una especie de ética y moral, en el que no tienes una instancia en el que poder expresar la frustración y volver de eso. O sea, ajá. por supuesto hay límites a todo, ¿no? O sea, Sí. no le ha pegado, no estamos diciendo que vale cualquier cosa, pero que haber hecho un golpe al tablero e inmediatamente después volver, felicitar,
Yo creo que al revés, que lo que permite es algo que en regulación emocional está estudiadísimo, que es como que hay un momento que tienes que fluir las emociones. Más lo hablábamos en las emociones etimológicamente viene de algo que está en movimiento. El ajedrez, Ujú. a diferencia de otros deportes, es muy exigente con los jugadores porque pasas horas viviendo, lo hemos visto, ¿no? Hemos hecho una especie de relato emocional de la partida, pero todo el tiempo están sentados. O sea, un futbolista corre, se tira, tiene como maneras, grita un gol. Ujú. O sea, ¿cómo gritan los goles los jugadores? O sea, se quejan contra el árbitro. Y no sé, yo creo que vale la pena esta reflexión de Carlsen de decir, démonos a los deportistas, pero en general a cualquier persona, el derecho a tener un momento y un instante en el que puedes patinar y que no pasa nada. Sí, hay que decir que en este caso es algo que ha pasado en la historia del ajedrez muchas veces. El mismo Magnus lo ha tenido, un Guqués también, y no se le ha dado tanta importancia. Y este se ha hecho más viral, primero, por lo que dices, es que están todas las cámaras, es llamativo, pero yo también estoy de acuerdo en que dentro de que soy el primero que diría, oye, no está bien, no quiero ahora que todos los niños al perder den un puñetazo o no se comporten, sí que se puede entender como, oye, emocionalmente lo necesitaba y como una excepción. También es lo que decimos, no son, nadie es ejemplo permanente de nada. Y en este caso, además, es que él mismo pide perdón, él mismo admite que su conducta está fuera de lo que se debe hacer al segundo. Entonces, bueno, Guqués, que es el que me importaría la opinión más, le entiende al instante. Y yo creo que el resto del mundo tiene que decir, bueno, como una anécdota simpática y ya está. Dentro de que entiendo la gente que dice, es que él es un referente y si lo hace él, lo puede hacer más gente. Para eso está también, primero hacemos este vídeo para la reflexión de, oye, este gesto tiene sentido o se ha hecho en un contexto de una máxima presión, de 5 horas y de un soltar, ¿no? Eh, Y, para mí no tiene nada criticable éticamente, por decirlo de una forma. y de algo que hay cosas que son visualmente impactantes, pero que cuando las piensas son mucho menos agresivas de lo que parece. O sea, él no agrede a nadie. Sería muy Eso, distinto si él hace claro. algo contra otra persona, estaríamos hablando de otra cosa. Pero para dar un ejemplo muy distinto, yo sé que es una otra cosa, pero había todo un momento, una liturgia, sobre todo con los varones, con los hombres, de no llorar, ¿no? O sea, como que Mm. y creo que aquí hay algo parecido, o sea, hay como una expectativa, incluso tú hablabas de los niños, ¿no? Como en algún momento un niño se ponía a llorar, le decían, no llores, Ujú. llora, Claro. llora todo lo que quieras, o sea, acabas de perder, llora 30 minutos, quítatelo, y luego serénate y vuelves. Entonces, a donde voy es que, no sé, a mí me parece que si no hay ningún lugar, o sea, a lo mejor lo que Carlsen normalmente hubiese hecho, que él lo cuenta que lo ha hecho muchas veces, es ir a un cuarto cerrado, y en el Y... cuarto cerrado ahí sí hacer, pero luego te hace la de Niemann, ¿no? Que va a un hotel y destroza toda la habitación. Ya. Entonces, justamente ahora vamos a hablar de eso, de que muchas veces también por esta presión de no poder en Ujú. una situación dar un golpe, que a lo mejor tampoco es tan grave dar un golpe al tablero, muchas veces las consecuencias terminan siendo peores porque te estás guardando algo que en un momento explota. Y puede explotar Ujú. en el cuarto de un hotel cuando llegas enfurecido solo y ahí no solo golpeas el tablero, sino que Tira rompes la los televisión. espejos, la televisión, o gente que se rompe a ella misma, que en el ajedrez, otro Ujú. día si quieres hacemos una historia de esa, de todas las rupturas psiquiátricas en la historia de ajedrez. Y de esa queríamos contar una, ¿no? Porque hay Sí. un... Porque... Queremos mostrar pues un ejemplo de algo parecido, incluso en la posición, donde, vamos a ver ahora mismo, pues vemos que Brostein no soltó, ¿no? En cierta forma, no soltó la tensión. De hecho, hemos puesto esta posición. Campeonato del mundo. Botvinnik, campeón del mundo, defendiendo el título contra Brostein. Y, y vamos a ver una partida que se puede entender primero ajedrecísticamente y luego como una herida, que es la parte que vas a explicar bien, que no llegó a sanar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, un pequeño preludio. Primero agradecer otra vez a Rubén Felgar, que fue el que nos trajo esta analogía. Ujú. Eh, y, y luego sí, o sea, el match tenía un antecedente, ahora contamos, pero Ujú. jugaban en 1951, o sea, no tanto después de la Segunda Guerra Mundial, mucha tensión ajedrecística, mucha tensión política, y Botvinnik era el candidato
del gobierno soviético, y Bronstein, Oficialista, por oficialista, decirlo. era el que y contaba con un apoyo brutal, y en medio de todo esto Bronstein, que además era como una especie de revolucionario del tablero también, era como un artista, jugaba un ajedrez muy fresco, muy distinto, una pátina artística contra toda esa cosa mucho más metódica soviética. Está jugando, pues antes decíamos, Gukesh juega con Carlsen, los dos intimidados. Aquí también hay una. De hecho, está la imagen esta que tenéis arriba del teatro. Imagínate jugar Ahí ahí está. y Ujú. que te estén mirando todos los oficiales de la KGB que quieren que pierdas, ¿no? O sea, como. Eso es, ahí hemos puesto esa imagen para que ver, bueno, pues el público, la tensión que estarían viviendo los dos jugadores. Y de hecho lo hemos puesto desde aquí porque, si recordáis la partida de Carlsen, hemos estado hablando desde el principio, oye, aquí Magnus ya pensaba, al sacrificar el peón de C6, que el peón de D tenía que ser el que ganaba, ¿no? Él ya tenía desde unas jugadas, este va a coronar, estas ganas de que coronan. Lo hemos puesto aquí también para, en cierta forma, pasó lo mismo, ¿no? Están en los peones. De hecho, bueno, pues ahora Brostein calcula que no puede avanzar porque tras la captura el rey llega y toca caballo y peón, pero se lo está Y el trabajando, ¿no? peón no puede avanzar porque el alfil defiende la Eso coronación, es, ¿no? O sea, está si el coronando. peón. Este está coronando la casilla de coronación, pero entonces él tiene esta idea donde aquí hace E6, F por y no retoma, sino que hace esta para aparentemente casi ganar la partida. Porque el peón está coronando y de hecho pues le cuesta el alfil. Es decir, haces alfil E8 parando el peón, pero es claro que este caballo va a venir, te van a F7 y acabas con una pieza más que psicológicamente, como suele pasar, que con pieza de más ganas la partida, pues ya estás pensando, estoy jugando a ganar. Y seguramente eso influyó luego en las decisiones de más tarde, ¿no? También tuvo algo igual que la partida de Carlsen. Esta fue una partida, la partida es muy bonita, no hemos pasado, es una partida con muchos detalles ajedrecísticos, Ujú, pero que Bronstein siempre estuvo un poquito mejor. ujú, En un momento sacrifica la calidad, eso quiere decir que entrega la torre era por un caballo, por un alfil. ujú, Ya ni me acuerdo, en D5, D5 creo. ujú. Y también viene como con esa inercia, otra vez, donde no está viendo esta posición como un problema, sino que la está viendo. Como un voy a por la victoria, es mi momento y lo tengo bien. Y además parece que está en cierta forma. Tuvo muchas oportunidades de ir a tablas y no lo hizo. O sea, él claramente está peleando por una ventaja, que él Ujú, sabrá que es una ventaja muy ligera, pero que no la perdió nunca. claro. Y ahora Hasta entonces, ahora. fijaos que, oye, está viniendo con el rey, toca aquí y como decimos, va caballo C6 para comerle. Y además puedes pensar, bueno, en cualquier momento, si sacrifico después el caballo por el peón, el rey está muy cerca de estos peones. Y realmente, visualmente, la posición podrías pensar que está ganada. O sea, para alguien como yo, Ujú, está ganada. O sea, claro. quiero decir, como. Yo Entonces, estaría contentísimo con esto. Yo pensaría estoy ganado, sin duda. No lo estoy, y pero. sin embargo no lo está porque vamos a ver, F7, alfil por, caballo por, E4. Y entonces aquí le hace caballo de 8. Si vuelves un segundo, dice una cosa ahí que decías, pero. O sea, esta es casi la situación de Gukesh Carlsen, ¿no? O sea, está el caballo en el extremo Eso es. arriba derecho del tablero, un peón avanzando. Carlsen tenía dos, Ujú. eran algunas diferencias. Después Gukesh tenía un peón a la derecha que podía avanzar también. Pero es como esa misma situación entre un campeón del mundo y el aspirante, una tensión enorme, Eso y es. un caballo contra un peón que avanza. Eso En es. el caso de Carlsen pensó que su peón Y avanzaba y con coronaba. eso ganaba. Y aquí el que piensa que está ganando es el que tiene el caballo, que dice, me lo voy a comer, lo voy a comer con los peones y voy a Y ganar. claro, si este caballo se llega a sacrificar con este peón y piensas que vas a ganar, o mínimo unas tablas, pero lo normal es que ganes. Y de hecho le hace esta jugada, ya el caballo yendo al contrario de lo que parecería, ¿no? Geométricamente para adelante, pero pensando, bueno, voy a volver aquí y aquí. Sin embargo, contra E3, y aquí muy interesante todo lo que pasa en esta posición, porque hay que decir que tenía tiempo de sobra Brostein para calcular, ¿no? A Sí, ver, Bronstein en ese momento las partidas era un momento distinto del ajedrez en el que las partidas en un momento se postergaban por un día, es decir, se ujú, terminaba la partida, sellaban la jugada, la última jugada quedaba en un sobre ujú, en el que el jugador marcaba la jugada que había hecho y al día siguiente se reanudaba. Bronstein no le gustaba mucho eso porque eso daba
era un momento, por supuesto, en el que no habían computadoras y en el que tú tenías esta posición y tenías que investigarla. Pero la ventaja que tenía Botvinnik contra Bronstein es que como era el candidato oficial, Tenía mucho mucho. del apoyo de todo el laboratorio soviético de ajedrez lo tenía él. Entonces Bronstein estaba como muy amargo y muy quejoso con esa situación. Quizá eso lo había afectado, o sea, aquí ya estaban, es decir, esto que estamos viendo aquí era en el día siguiente. Bronstein tenía mucho tiempo. Aquí hay una jugada que es caballo E6, que es Sí. que iguala muy fácil, Muy, porque muy humano, das el jaque, el caballo va aquí, controla el avance, incluso si te pones mal lo controlas aquí y jamás puedes perder. Jugada que además Brostein podría haber realizado en 5 segundos fácilmente. pero no pensó 5 segundos, sino 45 minutos aquí. Es mucho tiempo, o sea, está 45 minutos pensando. Pensando en cómo ganar la partida, es decir, esto lo vio, pero está pensando, bueno, a ver si Si logro ganar puede la ir a partida. más, ¿no? Y él juega. El tema con caballo E6 es que el caballo gana un tiempo con el jaque y esto es Ujú. decisivo, ¿no? Sí, porque llega él. Porque luego puede volver. Y lo que justamente ahora vamos a ver que se le escapa, sigamos un par de. Vamos a ver lo que pasa aquí. Hace esta, que Ay, acerca perdón. al rey al peón. La idea es, si aquí me acerco, la idea es, si rey F3, vuelvo con el caballo y esta da jaque Exacto, y y el vuelvo. peón, pero se le pasó, ¿no? Se le pasó una jugada que al no ser tan natural, pues no es una de las candidatas. Y es que el rey puede apoyar la coronación del peón, pero no pasando por esta casilla que te dan jaque, sino por esta casilla, por rey G3. Eso es lo raro de la geometría del ajedrez, ¿no? Que Claro, el rey quiere ir a F2, eso pero es. le lleva al mismo tiempo pasar por G3 que pasar. O sea, si tú lo ves visualmente, dices me estoy alejando, pero en términos de cantidad de movimientos, y entonces otra vez es algo. Lo que pasa es que todo este argumento es un argumento que valdría para mí. O sea, Ujú. yo me comería eso y tú me dirías esto que te La estoy explicación, diciendo. ¿no? Que en el ajedrez la línea Pero recta no es Bronstein, señal. por eso, Bronstein es uno de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos. Ujú. Es alguien que a ciegas, o sea, mientras está nadando, tú le dictas esta posición Y y lo ve. ve, o Ujú. sea, creo que la gente tiene que entender como la magnitud de lo que se le escapa. No porque sea fácil, otra vez, para mí es muy difícil eso, yo lo tengo, pero para Bronstein es muy fácil, o sea, es algo Sí, que, entonces eso necesita una explicación adicional, porque hay algo que no alcanza. Yo creo que igual aquí la línea aún con rey F3, esto no, creo que sí. hay Claro, habría. que el jaque es un poquito más complicado, porque al final de peones creo que favorable lo termina ganando también el negro, paradójicamente. Pero creo que tiene que ir a F7. Pero no importa, son una Ujú. sutileza que aquí ni siquiera estoy seguro de eso. Sí. La cuestión es que se le escapa una jugada fácil. Eso, ese es el punto. Primero, por unas ganas de que las tablas no le valen. Es decir, él quiere evitar las tablas. Él tenía las tablas muy fáciles. Está buscando, buscando, buscando. También por lo que decías antes. Me merezco ganar esta partida. Estoy luchando a ganar esta partida. Y entonces rechazo todas las de tablas que son muy fáciles. Y de repente veo un fantasma, una jugada. Y no le entra en la cabeza perder la posición. No Que le es. entra. Y la otra similitud, que es la que marcaba mucho Rubén, es que aún siendo Bronstein, Carlsen, los mejores jugadores, hay algo en la geometría de los caballos que aún jugadores que no cometen errores, aquí los cometen. Sí. Es como, ¿sabes? Esto pasa en muchas disciplinas, que hay un tipo de error Ajá. muy simple, pero que aún Por ejemplo, a mí me impresiona siempre mucho los corners en el fútbol. O sea, ¿cómo puede ser que un profesional, estos tíos son buenísimos, que tire mal un corner? O sea, Que lo entiendo, saquen mal, ¿no? tiene todo el tiempo, otra vez, no puede sacarlo, que no caiga la pelota En el sitio y perfecto. sin embargo hay algo que pasa con los corners, que no sé exactamente qué es en la anatomía del fútbol, y yo creo que aquí pasa algo parecido con los caballos, y esto es lo que, como que es un error, de hecho tú me marcabas que ayer pasó algo parecido en el Mundial. Sí, justo ayer, pues en la Copa del Mundo, en los desempates, pues la jugadora Ana Mannache, que es una jugada muy muy fuerte, pues calculó mal que su caballo no llegaba a parar un peón. Y es lo que dices, el movimiento del caballo, tan hábil, tan juguetón, esos dobles, es torpe contra los peones pasados y se complica. Y a la vez de torpe, a veces es mágico con esos jaques, con esas maniobras. Y creo que igual es de los movimientos o de las luchas, ¿no? De caballo contra un peón pasado que más nos cueste.
Eso puede ser. Ahora, aquí Botvinnik hay una historia, bueno, vamos a contar la historia de este mundial un poquito porque con eso ya creo vamos terminando, pero Botvinnik Botvinnik no, Bronstein, muchos años después, Ujú. cuenta, nadie sabrá la verdad, si lo cuenta un poco, digamos, para explicar por qué él cometió ese error, que esos 45 minutos él no estuvo calculando esto, que si él hubiese calculado esto, él obviamente lo hubiese sacado, que él estaba un poco tocado por esta historia de que la partida era el día Ujú. siguiente y toda esta historia. Se había quedado, esta partida empieza con una jugada 7 que es un poco rara, un poco atípica, en la que se juega un H6 que se había Ajá. jugado muy poco y él se queda pensando en esa apertura, si la repetiría o no. Se queda un poco como con sueños diurnos. Y lo que dice Bronstein es que después de esos 45 minutos, tal contaba algo parecido, ¿no? Un momento en el que Ujú. piensa larguísimo contra Botvinnik, o no era contra Botvinnik, en otra partida, no me acuerdo contra cuál, y que al día siguiente en el periódico comentan todo lo que había calculado tal y tal, dice, estaba pensando qué teatro, qué obra de teatro iba a ver el día siguiente. Sí, se Y, desconcentra. O y, sea, uno y se desconcentra. Son humanos, ¿no? a eso voy, por eso, también hay algo, dices, están, lo que veíamos antes, ¿no? Eso de Gukesh y Carlsen, que tú los veías como esa cara que enfatizábamos. Estos que están jugando el campeonato del mundo, con todo el mundo mirándolos, hay un momento en el que también se van. Y lo que dice Bronstein, otra vez no lo sabremos, es que casi es como un mouse sleep lo que ocurre. Es que en esos 45 minutos él toca el rey, Eh, y que en el momento que toca el rey tiene que jugarlo, ¿no? Porque se lo ha tocado como ajá. Eso Nakamura es. con Aronian. Eso es aquí, ¿no? Ujú. El momento que lo ha tocado ya tiene que jugarlo. Y Y ya pierde obviamente no la hay jugada partida. de rey buena, la mejor jugada de Ujú. rey es esa y ya queda perdida. Eh, Es una desconcentración total y toca el rey como me acerco a ese peón, pero el que, no se, el que se tenía que acercar es el caballo. el caballo, sí. Y esa desconcentración habría que explicarla. No es una desconcentración como puede pasar en otros casos de desgana, de falta de esfuerzo, de falta de preparación, sino es una desconcentración casi ligada a todo lo que hemos dicho, a una tensión tan enorme que cuando ya te das cuenta que no estás logrando tu objetivo, te estás yendo a otro momento porque no quieres vivir ese momento de decepción de se me ha escapado la partida ganada. Es me estoy yendo al mañana, estoy pensando ya en el resultado, en cómo asimilo lo que ha pasado cuando no ha terminado de pasar, ¿no? Él ya estaba viviendo en esos 45 minutos lo que iba a pasar después con el resultado de tablas porque parecía imposible para él perder esta partida. Sí, exacto. Sí, Eh, sí, digamos que es un resultado que no es ajedrecístico, sino que es emocional, ¿no? O sea, que es psicológico claro. y Ujú. un poco, de hecho, como le pasó a Ding en la final, en la última partida con Gukesh, Muy donde parecido. pierde un final Eso que es. Ding no lo pierde nunca y lo pierde en la partida más importante de su vida. Esa jugada solo se puede explicar porque es la partida más importante del campeonato del mundo, por esa tensión, No aguanta más. esa ganas de acabar. Hay veces que en el ajedrez sentimos el, no, yo quiero irme de aquí, ya estoy sintiendo, ¿no? El cuerpo reacciona de ya no puedo más, vete de aquí y haces casi cualquier jugada. En este caso, creo que es que él se había desconcentrado totalmente, que esta jugada caballo 6 en su cabeza ya no cumplía lo que él quería, porque él había visto que caballo 6 no ganaba, y entonces las desechado. No puedes hacer caballo 6. La jugada de caballo pierde, en tu cabeza pierde, y estás en un momento emocionalmente donde dices, bueno, pues ya hago esta y hago tablas. Se suicida, ¿no? Otra vez como Carlsen. Hay un momento Sí, donde se lanza por algo es como una sin... desconexión total Total, sí, y, sí. y haces esa jugada prácticamente sin pensar y le regalas el punto a Botvinnik, que en un match que acabó igualado, pues fue muy importante. Y donde yo quería terminar es que Bronstein no golpea el tablero, a diferencia de Carlsen, pero quizás debería haberlo golpeado. Este es el punto el que yo quería contar, porque primero Bronstein pierde la siguiente partida, luego este es un match muy famoso, si es un match muy famoso, termina empatado. En esa época, si el match se empataba, el campeón Hubo mantenía fin. el título, era un poco como el boxeo, tú tenías que ganarle al campeón vigente para ser campeón, y Bronstein, incluso al final del match, luego lo da vuelta, está ganado, pierde sobre el final en también una partida muy cuestionada, y Bronstein siempre dejó entrever que él perdió ese match porque lo obligaron a perder, que él se sintió intimidado, nunca se sabe exactamente cómo ni cuánto, es estas situaciones en las cuales, un poco como el partido de los aliados con los nazis, ¿sabes? O sea, si te dicen que te van a fusilar al final del partido,
juegas un poco peor, ¿no? O sea, como que quizá juegas a ganar y pasan estas cosas, entonces siempre quedó este dejo, pero lo que yo quería comentar es que Bronstein es un ajedrecista muy querido, Ujú, y un poco poeta, escribe bien, ujú, pero siempre es muy triste leerlo, porque hay algo donde cuando tú lees sus libros o sus textos, siempre hay el dejo de una tristeza que nunca se fue, ¿no? Y entonces ahí es donde para mí era interesante que hay veces que hay que soltar la tristeza, ¿no? Como y la bronca de ujú. haber perdido una partida y de perder un match y pasar, ¿no? Y superarlo. Y para superarlo, a veces tienes que o llorar o golpear un tablero. Por supuesto, no le puedes pegar a nadie, no puedes, Ujú. pero a lo mejor tienes que encontrar una vía para poder dejar ir las cosas, ¿no? Y yo creo que otra vez esa es la sabiduría de Carlsen, que él la encontró. O sea, él encontró el momento en el que y terminó, ya está, pasó otra historia y creo que Bronstein no golpeó el tablero, pero se quedó estancado durante toda su vida en una tristeza que nunca se fue. Yo diría más, yo creo que Magnus no es que encontrara, es que su cuerpo lo hizo, ¿no? Porque el golpe es un golpe no consciente, ¿no? No es buscado, sino que el cuerpo dijo, suelta y sigue, ¿no? Es el lamento que lo que dice, ¿no? Le hubiera venido bien a Brostein el soltarlo en un segundo y quizá si hubiera pasado algo así o de otra forma, la siguiente partida lo hubiera ganado y sobre todo lo que dices, quizá toda su vida después no hubiera sido ese tormento que debió sufrir porque yo creo que es muy difícil perdonarse un error así, sobre todo si él sabe que estaba emocionalmente ya fuera, ¿no? No es que él técnicamente calculara y dijera es que era muy difícil, es que era muy fácil, él sabe perfectamente lo que pensó durante esos 40 minutos y quizá diga, ¿qué me pasó, no? Ese error psicológico cuesta más perdonárselo que un error técnico. Sí, Creo así que, es. Sí, como el que falla un penalti en la Copa del Mundo, Baggio, ¿no? Son jugadores claro. increíbles que han quedado marcados en la historia ¿Y cómo le puedo golpear tan mal a la pelota de esta y forma, se no? acordará de eso, ¿no? Y se acordará como Pablo Maní, es gente que ha hecho carreras increíbles, pero que lo que les queda como recuerdo, además en el inconsciente, ¿no? De casi toda la gente, es ese error que han cometido, ¿no? Para mí, como el mensaje de lo que hemos dicho es cuidado con los caballos. O El sea, mensaje técnico es trabajen caballos contra penes pasados. y dejar ir. Aprender a dejar ir y no ser tan juiciosos con la elegancia, y que a veces poder patinar un poquito no solo no está mal, sino que quizás esté bien. Así que nada, pues este ha sido un estudio más o menos en profundidad de lo que pasó, intentando dar un punto de vista que quizá no se había mencionado. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Mariano. He A ti, aprendido Divis. mucho en esta charla. Y nada, Gracias, esperemos Divis. Ha sido un hacer muchos experimento. vídeos más. Así que nada, si les ha gustado, dejen su comentario y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.